porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de su programa Internacionalismo Proletario, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del Colectivo Digital de Ottawa, Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. En esta ocasión me acompañan el compañero Félix Ranchero y Julio Relajeño. Les pediría por favor que se presenten. Gracias, Mari Carmen. Soy Félix Ranchero desde Toronto, el equipo digital del Frente Intercontinental del FMLN. A todos muy buenas noches o muy buenos días. Esperamos que disfruten esta información que les traemos. Les cedo la palabra, Julio. Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo programa. Mi nombre es Julio César Relajeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Adelante, Mari Carmen. Bueno, en nuestro conversatorio nos acompaña como invitada especial nuestra gran compañera y amiga Ailén Carmenati Sánchez, agregada de prensa y cultura a cargo de los intercambios académicos, deportivos, sindicales y movimientos sociales. Y siempre también encargada de la solidaridad. Te damos la bienvenida, Ailén. Por favor, te pedimos que te presentes. Muchas gracias a todos por la invitación. Para mí es un honor poder participar en este encuentro virtual con todos los amigos del FMLN. Como bien decía Mari Carmen, mi nombre es Ailén Carmenati. Soy tercera secretaria de la Embajada de Cuba aquí en Canadá, en Ottawa, y estoy a cargo, además de la prensa y la cultura, de los intercambios culturales, deportivos, de los intercambios académicos y además de los sindicatos y los grupos de solidaridad. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor poder compartir con ustedes y hablar de un tema de gran importancia para Cuba y para el mundo. Sí, el tema de esta noche, el grupo de los 7, China y su lucha por la justicia social de los pueblos. Adelante, Félix. Excelencias, distinguidos delegados e invitados.
Sean todos cálidamente bienvenidos a Cuba, la tierra de José Martí, a quien debemos la hermosa idea de que patria es humanidad. Gracias por aceptar la invitación que hoy nos une en defensa del futuro de las grandes mayorías que conforman el grueso de ese grande y unificador concepto que es humanidad. Como anunció el canciller cubano en las vísperas, esta es una cumbre austera y espero que disculpen las carencias con las que puedan tropezar. Cuba está literalmente cercada por un bloqueo de 6 décadas y por todas las dificultades que se derivan de ese cerco ahora reforzado. Enfrentamos también, por supuesto, los colosales desafíos que son consecuencias del injusto orden internacional vigente, pero no somos los únicos. Hace casi 60 años fue la comunión de dificultades y la esperanza de que juntos podríamos enfrentarlos y vencerlos lo que nos hizo nacer como grupo. Somos los 77 y China, y somos más. Como apreciarán en estos días, carecemos de muchas cosas, pero nos sobran sentimientos de amistad, de solidaridad y de hermandad. Y nos sobra voluntad para hacerlos a ustedes sentir en familia. Todos están en casa. Cuenten también con la garantía de que haremos todo para que nuestras deliberaciones conduzcan a resultados tangibles en el clima de solidaridad y cooperación que hace posible todavía la misión colectiva. El Grupo de los 77 y China tiene la inmensa responsabilidad de representar en la escena internacional los intereses de la mayoría de las naciones del planeta. Por razones históricas e identitarias, conservamos el nombre original, pero somos más, mucho más que 77 países. Hoy somos 134, lo que equivale a más de las 2/3 partes de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, donde vive el 80% de la población mundial. Reunirnos a nivel cumbre nos brinda la oportunidad de deliberar en colectivo y al más alto nivel político para aunar esfuerzos en defensa de los intereses de esas mayorías. Nos ayuda a conciliar posiciones frente a los retos actuales para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos, pero también nos impone cuestionamientos. Tras casi 60 años de batallas diplomáticas, en el difícil y hasta hoy muy infructuoso intento de transformar las reglas injustas y anacrónicas que rigen las relaciones económicas internacionales, vale recordar los llamados de nuestros líderes históricos a democratizar la Organización de Naciones Unidas, las advertencias de Fidel Castro de que mañana será demasiado tarde y una frase inolvidable del comandante Hugo Chávez cuando dijo que los presidentes andamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Abogada el líder... Bueno, con Julio, le cedo la palabra para el conversatorio con Ailén. Gracias, Mari Carmen. Como el presidente de Cuba inició esa exposición y me gustó la expresión que él dijo, patria es humanidad. Y contrariamente a ese gran principio, y precisamente aquí, en nombre pues del Frente Intercontinental del FMLN, queremos expresar nuestra condena enérgica ante el acto terrorista en la que fue objeto la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. Realmente son las dos caras de la moneda. Por un lado, un pueblo brindando esperanza y otro pueblo aportando terrorismo. ¡Qué contradicción! Pues bien, entremos en detalle a lo que venimos precisamente. Ahora vamos a conversar sobre un tema que ha estado en todos los medios, como es el grupo
G77 más China y su lucha por la justicia social de los pueblos. Precisamente de ahí es que versa la siguiente pregunta a Aileen. Aileen, ¿cómo precisamente es que inició ese grupo que se denomina el G77? ¿Nos puedes comentar al respecto? Bueno, primeramente, muchas gracias a Julio por sus palabras y también a todo el Frente Intercontinental. Y gracias a todos los amigos de Cuba y organizaciones internacionales que se han unido para condenar el acto terrorista contra la sede diplomática en Washington. Sobre el grupo del G77 más China, primeramente decirte que Cuba asumió desde enero de este año 2023 la presidencia pro tempore del grupo de los 77 más China, más conocido como G77 más China, siendo la primera vez que nuestro país lidera este bloque negociador de países en desarrollo. El G77 más China es un grupo de concentración más amplio y diverso de la esfera multilateral, con 134 Estados miembros que representan los 2/3 de la membresía de la Organización de Naciones Unidas y el 80% de la población mundial. El G77 fue fundado en el año 1964 por miembros del Movimiento de Países No Alineados al término de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Surgió con el objetivo de estimular los intereses económicos de los fundadores y además de esto también de fortalecer la capacidad de negociación conjunta dentro de la propia Organización de Naciones Unidas. El G77 más China lo conforma en la actualidad, como bien dije anteriormente, 134 estados, a pesar de llamarse el Grupo de los 77. Luego a la entrada de Sudán del Sur en marzo del 2015, pero mantiene su nombre original por cuestiones también históricas, es decir, esto lo que explicaba el G77, a pesar de tener 124 miembros. En el caso de China, aunque se le considera un miembro oficial, participa y colabora de forma externa. Tras más de 50 años de existencia, el G77 ha logrado mantenerse unido con el multilateralismo como el principio rector de las propias estrategias de cooperación sur-sur, a pesar de las marcadas diferencias culturales de todos los países que lo conforman, ya sea diferencias culturales, geográficas, económicas, etc. Y en el grupo conviven algunas economías más grandes, como podemos mencionar el caso de Brasil y en el caso de China también, que son como tal países con un desarrollo económico bien elevado. El G77 surgió el 15 de junio de 1964 tras la rúbrica de la Declaración Conjunta de los 77 países en desarrollo, emitida al final de la primera sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, celebrada en Ginebra. A partir de la primera reunión ministerial del grupo de los 77, efectuada en Argelia en el año 1967, en la que se adoptó la Carta de Hesse, se fue desarrollando una estructura institucional permanente que llevó a la creación de capítulos del grupo de los 77, con oficinas de enlaces en diferentes, como tal en Ginebra, en Nairobi, en París con UNESCO, en Roma, en Viena y en Washington también con el FMI y el Banco Mundial. La cumbre del sur, según los aspectos funcionales de este mismo mecanismo, es como tal el órgano supremo de la decisión del G77 más China, cuya primera cumbre se realizó en La Habana del 10 al 14 de abril del año 2000. Poco antes de celebrarse el evento, el líder histórico de nuestra revolución, Fidel Castro Ruz, en una especie o en una convocatoria al debate y diálogo civilizado, se refirió a lo trascendental que resulta llegar a consensos que permitan a las naciones miembros enfrentar grandes desafíos contemporáneos, sobre todo a las naciones de estos países que componen el grupo del G77. Quería hacer mención de una frase de nuestro comandante que decía que el grupo de los 77 necesita de una reflexión colectiva sobre cómo enfrentar las nuevas realidades mundiales para tener acceso al desarrollo, erradicar la pobreza, defender las culturas y ocupar el lugar que le corresponde en la toma de decisiones globales que a todos afectan. Desde su constitución, este grupo ha desempeñado una relevante función como representante del sur y defensor de los intereses en múltiples negociaciones,
Además, formamos un conjunto de países caracterizados, como bien dije anteriormente, y nuestro comandante en jefe una vez más lo reafirma, conjunto de países caracterizados por la diversidad en cuanto a geografía, las culturas, los niveles de desarrollo económico, y esa diversidad no debe ser debilidad, más bien debe ser una fuerza. Y ahí vemos cómo nuestro comandante en jefe, una vez como visionario y como poniendo énfasis en la necesidad de la unidad de los países a pesar de las propias diferencias, como bien lo dice en esta frase. Hay que decir también una de las palabras que nuestro comandante en jefe hizo alusión en este mismo evento, que dijo que lejos de hacer realidad la difusión del desarrollo en un mundo cada vez más interdependiente y por tanto más necesitado de compartir el progreso, la globalización neoliberal ha agravado las desigualdades y ha elevado a niveles extremos la falta de equidad social y los más irritantes contrastes entre opulencia y extrema pobreza. En fin, una vez más se reafirma con esta frase de nuestro comandante en jefe la necesidad de unidad y la necesidad de llegar a grupos como estos donde se represente la mayoría de los intereses de los miembros de Naciones Unidas. Podemos decir también que en cuanto a la presencia de Cuba en el G77 más China, que Cuba siempre desempeñó un papel muy activo desde la creación del G77 más China y desde su incorporación, que fue en el año 1971. Cuba forma parte del G77 en el año 1971. Entre algunas de las principales contribuciones de Cuba al trabajo del Grupo de 77 está la promoción de la cooperación sur-sur, que fue uno de los temas que se abordó en esta cumbre, y esta cooperación sur-sur como objetivo principal para hacer una vía o como vía para contribuir al desarrollo equitativo entre las naciones principales de las naciones sur, ya sea tanto los países de África como los países de América Latina. Muchos son los ejemplos de colaboración puestos en marcha por Cuba en diversos países sur, prestando especial atención al área social. Ahí podemos hacer ejemplos que recuerdo que anteriormente en uno de estos eventos virtuales que participé junto a ustedes, vimos cómo Cuba ha brindado su apoyo a naciones del sur a través de programas como es el caso Yo Sí Puedo. Recuerdan que habíamos hablado del Yo Sí Puedo en países de América Latina, como es el caso de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, que el programa como tal Yo Sí Puedo es llevando la enseñanza y enseñando a leer a personas del cono sur, principalmente en el caso de América Latina. Y también una de las esferas donde mayor Cuba ha colaborado ha sido en cuanto a la salud, con decenas de miles de profesionales desplegados en todos los continentes, tanto África como América Latina, Asia, etc. Las acciones también abarcan la formación de profesionales, tanto en Cuba como en sus países de origen. Es decir, no solamente Cuba ha llevado médicos al mundo, sino también que Cuba ha formado a médicos en nuestras escuelas. Está el caso de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es uno de los ejemplos donde Cuba ha formado profesionales que luego han llevado sus conocimientos a esos países, como en el caso de varios médicos de América Latina, de África, etc. Y decir también que esto ha sido ampliamente reconocido por la Organización Mundial de la Salud, en el caso de los médicos que se han formado tanto en Cuba, y también como la ayuda de Cuba y la cooperación que Cuba ha ofrecido a varios países del Cono Sur y a varios países en el resto del mundo, no solamente del sur, sino más allá por todos los continentes del mundo. Podemos decir que a instancia, en el caso del grupo de los 77 más China, Cuba presentó en la segunda convención de la Asamblea General los proyectos de resolución hacia un nuevo orden económico internacional y medidas económicas unilaterales como medio de coerción política y económica contra también los países en desarrollo, con el objetivo de fortalecer mecanismos de concertación política al interior como tal del mecanismo. Aunque Cuba nunca antes había presidido el grupo, esta es para nosotros, ha sido un reto, sí ha ocupado la presidencia de diferentes capítulos, como es el caso de Ginebra en el año 2001 y en el 2010, también en el caso de Nairobi en el año 2005, Roma en 1987-2001, con resultados reconocidos a nivel internacional. En el caso de los retos como tal de Cuba, al asumir la presidencia en este año 2023 del grupo de los G77 más China,
podemos decir que como principal bloque negociador de los países en desarrollo, dentro del sistema de las mismas Naciones Unidas, el G77 en China juega un papel fundamental para sus miembros en la promoción de sus intereses y los objetivos comunes, al tener como miembros 134 países, como expusimos anteriormente. La composición del G77 de China es muy heterogénea y diversa, como bien dijimos, ya sea por diferencias de culturas, diferencias geográficas, etc. Por lo que el presidente rotativo es la clave para mantener esta misma capacidad y estrategia y la unidad y el liderazgo del grupo frente a todos los procesos negociadores que se llevan a cabo y también frente a todos los debates que sean llevados a cabo. En este caso, la presidencia que Cuba asumió es un órgano máximo, por decirlo así, es el máximo órgano político dentro de la estructura organizativa del grupo de los 77, que rota por regiones, es decir, entre África, Asia, América Latina, el Caribe, y se ejerce durante un año en todos los capítulos. Es decir, este año, el 2023, es el que le tocó a Cuba y luego le corresponde a otra nación asumir la presidencia. El presidente, que en este caso fue nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, fue el que actuó como su portavoz y coordina la acción del grupo de cada uno de los capítulos durante este año. Y podemos decir que, bueno, quien nos presidió anteriormente fue Pakistán, que fue quien ostentó la presidencia durante el año 2022, y entonces Cuba la asumió ahora en este año 2023. Podemos decir que, como tal, la cumbre del G77 en China y tener la presidencia de esta cumbre tiene varios retos. Entre ellos sería impulsar acciones para hacer los servicios básicos un derecho universal y poner la ciencia y la tecnología al alcance de la sociedad de forma inclusiva y hacer frente también a la crisis del capitalismo con una nueva arquitectura económica y financiera. Esto a través de una mirada que apuesta también por la sustentabilidad y la protección del medio ambiente y que se basa además en la descolonización cultural y también la descolonización económica de los pueblos. En este sentido, Cuba se ha comprometido a hacer avanzar los intereses comunes del sur y ampliar también la cooperación, a su vez también asegurar relaciones mutuamente beneficiosas con el resto del mundo. Podemos decir que durante el periodo de la presidencia, Cuba ha trabajado sin descanso y de manera flexible y siempre constructiva para llevar a la práctica la visión transformadora que defiende el G77 más China, y ha impulsado mediante acciones reales las aspiraciones recogidas en la agenda para el 2030. Podemos decir también que se insta desde todas las plataformas posibles para que los países industrializados más desarrollados cumplan sus responsabilidades históricas de apoyar mediante la cooperación norte-sur los esfuerzos para el propio desarrollo de todos los intereses de los países, en especial en lo referente a las transferencias, es decir, a las transferencias tecnológicas, el desarrollo tecnológico y la creación también de la capacidad y la financiación. Decir también que de igual forma se abogará y se promoverá el acceso universal a la educación y también a la salud de calidad para superar estos mismos desafíos estructurales y las presiones coloniales que hoy existen sobre los pueblos que pertenecen al sur. Y a la vez se abogará por el uso de la ciencia y la innovación como motores del desarrollo. Además, Cuba continuará apoyando firmemente un sistema de comercio multilateral basado en las normas transparentes, no discriminatorios, abiertos e inclusivos, basado en el principio del trato espacial y diferenciado para los países en desarrollo. Es por esto que el tema principal, bueno, de la cumbre que se desarrolló durante los días 15 y 16 ahora del mes de septiembre del 2023, se llamaba el rol de la ciencia y la tecnología. Que es precisamente de lo que le estaba abordando, de la importancia del rol de la ciencia y la tecnología. Entonces, además de esto, decir como los resultados de la cumbre, que yo creo que es también uno de los elementos de gran importancia mencionar,
Ahora les voy a hacer alusión, pero bueno, quería precisar con ustedes esto como uno de los temas principales y de los que centró el debate, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahora mismo, para tenerlo con ustedes, creo que es de gran importancia tener esto, pero bueno. En relación, aquí tengo, bueno, yo considero que esto, tener la ciencia y la tecnología como uno de los roles principales de la cumbre, es de los temas que son de mayor importancia para los países del Cono Sur, ya sean tanto los países de América Latina, de África y demás. Pero bueno, voy a hablar luego de los resultados de la cumbre. Gracias, Ailey. Yo creo que nos has hecho un resumen realmente de todo lo que había pensado preguntarte, pero yo creo que ya están todas las respuestas. Solamente vamos a hacer un pequeño resumen de todo y tú nos ayudas. En primer lugar, no se confundan que hay un G7 y hay un G77, exacto. La En este caso el diferencia. G77 es más China, es como se llama. Entonces, ya él ya lo dijo. Entonces hay un G7 que representa a los países desarrollados. Y hay el G77 que representa el 80% de los países. No, perdón, el 80% de la población mundial. Así es. Quiero repetirlo porque eso es bien importante. El 80% de la población mundial. Incluye también 134 países que están incluidos en las Naciones Unidas. Ellas representan el 2/3 de los países que son miembros de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué objetivo en sí encierra el G77, Ailín? Porque si tú te recuerdas, inicia prácticamente, o sea, el G77 surge precisamente en las Naciones Unidas para velar por los intereses económicos de los países más desposeídos, digámoslo eso entre comillas, desposeídos, porque son ricos también. Exacto. Bueno, como dije anteriormente, en el caso del G77, como también hizo mención anteriormente usted, es representar a esos 134 estados, esas 134 naciones, los intereses de esas naciones y llevarlos, esos intereses, debatir y ver, sobre todo representar los intereses de esos países del sur, ver cuáles son sus posiciones y llegar a consensos también por el desarrollo de esos países y por un crecimiento también sostenible, dando cumplimiento también a la agenda, en este caso, del 2030. Y gracias, podemos decir, bueno, sí, prácticamente era lo que decía, yo había mencionado a las palabras de nuestro comandante en jefe, que es eso mismo, que es, él dice que el grupo de los 77 necesita hacer una reflexión colectiva sobre cómo enfrentar las nuevas realidades mundiales para tener acceso al desarrollo, que es eso mismo, cómo erradicar la pobreza, cómo defender las culturas y también cómo ocupar el lugar que le corresponde a esos países en la toma de decisiones globales que a todos los afectan. Y desde la Constitución, ese grupo del G77 Machina ha desempeñado una relevante función como representante del sur y como defensor de esos propios intereses en múltiples negociaciones a nivel multilateral. Y además que forman un conjunto de países que por sus propias características y diversidad necesitan estar más unidos y necesitan sobre todo lograr esa fuerza para que sean representados sus intereses en las escenas, es decir, en los escenarios multilaterales, en las arenas multilaterales. Podríamos decir, Ailín, que esta cumbre G77 más China, y a pesar, como dijo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, que a pesar de las inconveniencias, bueno,
el gobierno facilitó todo. Se podría decir que la cumbre G77 más China prácticamente es un triunfo para el gobierno cubano. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante esa pregunta y hablar de los resultados de la cumbre y lo que significó la cumbre también para Cuba y para el mundo. Desde Cuba asumir la presidencia como para el mundo los resultados que se dieron y las negociaciones que se dieron. Primero decir el tema de la cumbre que se tituló Retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muy importante que eso fue lo que hice anteriormente. Es decir, que la cumbre que se celebró entre los días 15 y 16 de septiembre de este año fue, podemos decir, un gran éxito y tuvo resultados muy positivos, como dije anteriormente, para Cuba y para el mundo. Como cifra, asistieron más de 1.300 participantes de 116 países y de 12 organizaciones y de varias agencias. Se le dio la bienvenida a representantes de alto nivel de 33 países de América Latina y el Caribe, también 46 países de África y 34 naciones de Asia y 3 de Europa. Se acreditaron, es decir, estuvieron ahí presentes 31 jefes de Estado y de gobierno y una gran cantidad también de representación de ministros de diferentes carteras y muchos otros altos dirigentes y dignatarios de los países que componen este grupo. Se puede decir que los resultados de la cumbre demuestran que era un evento muy necesario en estos tiempos y que era impostergable su realización debido principalmente a todo lo que hemos visto debido a los golpes como la humanidad, como decir la COVID-19, que fue uno de los principales golpes para la humanidad en general, porque todos los países vieron afectadas sus economías, problemas sociales y demás. Entonces, a pesar de que nuestro país, como bien también mencioné anteriormente, atravesaba por un contexto de bloqueo y además recrudecido a niveles, sin precedentes por el gobierno de Estados Unidos, a pesar de ello, podemos decir que pudimos realizar nuestra cumbre. Es decir, pudimos realizar la cumbre de los G77 en Cuba. Y eso fue algo muy importante, porque a pesar de las limitaciones, pudimos lograr que se efectuara de forma productiva y eficaz la cumbre y tener los resultados, sobre todo de los acuerdos que se llegaron. Es decir, durante esta cumbre se llevaron a cabo diferentes debates y también se inscribieron y también participaron varios mandatarios y jefes de Estado, tuvieron la palabra sobre diferentes temas que se debatieron. Se dieron diferentes y se analizaron los desafíos que enfrentan las naciones del sur y las vías, por supuesto, a la solución, porque no fue solamente el debate de los problemas, fue también buscarle solución a esos problemas a través de los debates. Y sobre todo temas referentes al orden económico internacional actual. Y bueno, ya como se mencionó, principalmente uno de los temas que más chocó fue el impacto de la COVID-19 para toda la humanidad. La cumbre fue un importante, podemos decir, paso o importante estímulo a la ampliación de la cooperación sur-sur. Y podemos decir que también fueron muy enérgicas las condenas que se realizaron a las medidas coercitivas unilaterales que se aplican contra varios miembros. Y también decir de que varias de las delegaciones, vimos incluso en las redes sociales que se publicaron tanto en Twitter como en Facebook, en la página de Cancillería y en las páginas que del mismo grupo G77 de la presidencia, como varias delegaciones condenaron el bloqueo y las medidas hostiles impuestas por el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Y también se demandó sacar a Cuba, la eliminación de Cuba, de la supuesta lista de países patrocinadores del terrorismo que nos tienen incluidas. Y bueno, un ejemplo de esto vemos cuando Cuba es víctima de ataques terroristas, como es irónico como estamos incluidos en una lista de países
patrocinadores del terrorismo, más bien todo lo contrario. Cuba siempre ha sido un país que ha abogado por el diálogo y por la paz. Podemos decir que en la declaración final de esta cumbre fue aprobada, se refleja los principales temas abordados y las acciones prácticas acordadas, que también esto sirve como es un documento base para el trabajo futuro de este grupo y de todos los países que lo integran. Podemos decir algunos de los principales temas, no sé, de los principales puntos de la declaración, que creo que es importante también decirlo. Uno de los puntos, se los voy a hacer referencia, es que se reafirma el compromiso de fortalecer la unidad y solidaridad del grupo en aras de lograr los objetivos y reforzar también el papel en el contexto internacional actual, que se ratifica una vez más el pleno respeto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Hay que decir que uno de los puntos que fueron abordados que se tomó en la declaración fue que se lamentaba profundamente las pérdidas de vidas humanas y materiales tras los fenómenos naturales que impactaron en Marruecos con el terremoto y el caso de Libia. Y en esta declaración se trasladaron las condolencias a los respectivos pueblos y gobiernos y también a los familiares allegados de esas víctimas, que eso es algo muy importante también, de la solidaridad con los pueblos a nivel internacional. Y esa es una de las principales características de Cuba, y eso, bueno, tenerlo en cuenta que fue parte y fue uno de los puntos de la declaración. También se dice en la declaración que se nota con profunda preocupación que los principales desafíos generados por el actual orden económico internacional injusto para los países en desarrollo han alcanzado su expresión más aguda en la actualidad, debido, entre otras cosas, a los persistentes efectos negativos de la pandemia COVID-19, a pesar de que la OMS ha levantado la emergencia de salud pública de importancia internacional por COVID, las tensiones geopolíticas, las medidas coercitivas unilaterales, las múltiples crisis actuales, incluidas las crisis económicas y financieras, está la fragilidad de las perspectivas económicas mundiales, está el aumento de la presión sobre los alimentos, la energía, el desplazamiento de personas, la volatilidad de los mercados, la inflación. También se mencionó el tema del ajuste monetario, la creciente carga de la deuda externa, el aumento de la pobreza extrema y el aumento de las desigualdades entre los países y entre ellos mismos, y los efectos adversos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación, y varios fenómenos también naturales, así como las brechas digitales, que hasta ahora hay una hoja de ruta clara para hacer frente a estos problemas mundiales. También se expresó la preocupación por la enfermedad y la muerte continua y la continua perturbación económica y devastación causada por la pandemia de la COVID-19, que exacerbó aún más las marcadas desigualdades entre los países y la región, con un impacto desproporcionado en los países en desarrollo. Esta situación subraya la urgencia de reforzar la solidaridad mundial y la cooperación internacional con los países en desarrollo, así como el apoyo a los mismos para prevenir y prepararse y responder a las pandemias y a otras emergencias sanitarias. Podemos mencionar otro de los diferentes puntos que forman parte de esta declaración, pero es bueno también mencionar el tema de que se observa con preocupación que a mitad de camino de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el mundo, en particular los países en desarrollo, siguen estando muy lejos de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, y que se observa además que la ciencia, la tecnología y la innovación, que son los temas principales de esta cumbre, se han identificado como motores de transformación para acelerar el progreso en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y que también que su despliegue estratégico podría resolver y al mismo tiempo minimizar las diferencias entre los objetivos y las metas. Al mismo tiempo que Cuba reconoce que la transferencia de tecnología a los países en desarrollo será fundamental para intensificar
y acelerar la aplicación de esta agenda del 2030. Hay muchos otros temas importantes, como podemos mencionar también que Cuba o como tal los países del G77 reafirman su compromiso con la colaboración científica abierta y equitativa y reconocen la importante contribución de la ciencia abierta al desarrollo de soluciones para enfrentar los desafíos globales. Al respecto, se alienta a que se adopten medidas para fomentar esa incorporación de pruebas científicas en los procesos de formulación de políticas. También se habla de abogar por un desarrollo y el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación de manera ética y responsable, así como por el fortalecimiento y la ampliación de las infraestructuras para la investigación y el desarrollo. Hay que mencionar, además de estos temas, que fue, como dije anteriormente, el tema de la cumbre, que fue el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación, hay otros más que son partes de esta declaración. Por ejemplo, cuando se dice que se toma nota del papel central de los gobiernos con la contribución activa de las partes interesadas del sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, las instituciones de investigación, en la creación y el apoyo de un entorno propicio en todos los niveles, incluidos los marcos normativos y de gobernanza propicios de conformidad con las prioridades nacionales para fomentar la ciencia, la innovación, también el espíritu empresarial y la difusión de conocimientos y tecnologías. También se exhorta a la comunidad internacional, que es un tema de gran importancia, a los órganos pertinentes del sistema de Naciones Unidas, a que adopten medidas urgentes para promover el acceso sin trabas y oportuno y equitativo a los países en desarrollo a las medidas, productos y tecnologías relacionadas con la salud, necesarios para hacer frente a la preparación y a las respuestas actuales y futuras en materia de prevención de pandemia. Y también se pueden mencionar otras como el apoyo al fomento a la aplicación de políticas de innovación específicas, focalizadas y destinadas como tal a impulsar el crecimiento económico sostenible y la creación de nuevas oportunidades de empleo. Está también dentro de los diferentes puntos de la declaración que se reafirma el compromiso de aplicar en planos nacional e internacional las medidas concretas contenidas en todo lo que se habló, todos los debates que forman parte de la declaración. Y también muy importante que se acordó declarar el 16 de septiembre como el Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Sur. Eso fue uno de los puntos que se adoptó dentro de esta declaración. Además de que se manifestó el agradecimiento al gobierno de la República de Cuba como presidente del grupo de los 77 chinos por la organización y el desarrollo de esta cumbre, y que se confía en que esta reunión, esta cumbre, marque la pauta de las acciones de todos los miembros del grupo en estos tiempos de enormes desafíos y que permita además avanzar hacia la realización de sus legítimas aspiraciones de desarrollo. Entonces yo creo que estos fueron dentro de los puntos de la declaración algunos de los de gran importancia. Se tomaron en total, fueron 47 puntos que contiene la declaración que se tomó el 16 de septiembre de este año. Y bueno, les mencioné algunos, pero todos los 47 puntos que forman parte de esta declaración son de gran importancia, tanto para los países que forman parte del G77 más China, como para todo el mundo. Realmente nosotros sabemos el nivel de humanismo de ese país, tu país, el grado de acercamiento que ha habido con los países cuando se encuentran en situaciones difíciles. Cuba siempre ha estado ahí presente. Pero este es un conversatorio colectivo donde participamos también otras personas. Tenemos a Mari Carmen, tenemos a Félix. A continuación le doy la palabra a Félix para que continúe el conversatorio. Adelante, Félix. Gracias, estimado compañero Julio. Yo quería retomar una de las palabras que dijo el compañero Miguel Díaz-Canel, y dijo sobre las naciones: no somos naciones pobres, sino
naciones empobrecidas, producto del colonialismo. Eso lo dijo en su discurso de apertura de la cumbre del G77 más China el pasado 16 de septiembre del 2023. Ahora, mi pregunta, estimada camarada Aileen, va alrededor de, también se aprobó que México reingresara a la cumbre. México es fundador del Foro Multilateral, pero lo había abandonado en 1994 tras ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Entonces, al ser aprobado, ¿qué significa para el mundo, para el Grupo 77? ¿Qué significa para la lucha contra el colonialismo? Bueno, gracias por la pregunta, Félix. En el caso, ya dije, esta cumbre como tal y el grupo del G77 representa los intereses de estos países, de todos los que forman parte, y que son países que como tal, por sus propias características, son particularmente países que necesitan trabajar unidos en busca de un mejor desarrollo. Como mencioné, hay países como es el caso de Brasil, que sí son economías un poco más desarrolladas, pero el objetivo principal es que estas 134 naciones trabajen de conjunto, lleguen a un consenso por lograr un mejor desarrollo tanto económico como social. Y en eso se basa principalmente la declaración que mencioné con anterioridad, donde los puntos van encaminados precisamente a eso, a lograr el desarrollo o a lograr un mejor desarrollo de las economías de esos países con el objetivo principal de trabajar de conjunto, con el objetivo de trabajar de la cooperación sur-sur, que es uno de los temas principales de esta cumbre, la cooperación sur-sur, y también se hace alusión de cómo también la cooperación norte-sur, pero principalmente cómo trabajar de forma integrada y forma consolidada entre las propias países a partir de sus intereses y a partir de un consenso que es representado en este caso por el G77 más China. Mencionar también que del 19 al 26 de septiembre se realizó el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue donde participó nuestro presidente Díaz-Canel Bermúdez, que participó en representación de este grupo, el G77 más China. Durante sus diferentes intervenciones como tal, en la Asamblea General de Naciones Unidas, él pudo llevar estos mismos intereses de los países del sur ante la comunidad internacional, principalmente haciendo alusión a los temas que se debatieron durante la cumbre, y fue uno de los principales temas que se debatieron durante Naciones Unidas. Y se vio también como varios países de los que participaron en estos debates durante el 19 al 26 de septiembre apoyaron y además condenaron el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y todas las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. Y una vez más se ratificó el apoyo de esos países hacia Cuba, y también no solamente hacia Cuba, sino hacia esos países que sufren de esas medidas coercitivas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, una vez más se ve el papel que desempeñó Cuba, no solamente fue en la cumbre, sino también en llevar los intereses y la voz de los países que forman parte del G77 ante Naciones Unidas. Y eso yo creo que fue también uno de los principales objetivos que se cumplió de forma satisfactoria, y que fue un éxito que nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezara esa delegación que llevó las posiciones y los intereses de esos 134 países que integran el G77 más China. Antes de continuar,
el Frente Intercontinental condena el ataque terrorista que le hicieron a la Embajada de Estados Unidos. Lamentamos que en estos momentos tan importantes para Cuba y para los 77 países más China, donde hubo una cumbre que fue excelente, el ataque de terrorismo que le hicieron a la embajada fue como decir que no quieren que Cuba salga adelante, pero Cuba saldrá adelante porque somos más. Así es que también felicitarles por el día, por la celebración de los CDR, de los CDRs, Comités de Defensa de la Revolución. Realmente son grandes logros que la Revolución Cubana ha hecho. Esta noche estamos hablando de la reunión que tuvieron los 77, el grupo de los 77 más China, pero no me gustaría irme de acá sin antes nosotros celebrar contigo el aniversario de los CDRs y que tú nos expliques un poco qué es lo que ha pasado hoy en Cuba, qué se hizo y cómo lo celebraron. Decir en el caso de los CDR, en este año cumple su 63 aniversario. El CDR es el Comité de Defensa de la Revolución. El objetivo principal es unir al pueblo, el pueblo de Cuba, dividido en sus diferentes cuadras. Nosotros decimos en cada cuadra un comité. Entonces cada cuadra, cada una de las personas que habitan en las casas forman ese comité de los CDR. Y el objetivo principal es la vigilancia y proteger la revolución, evitar que pasen hechos vandálicos, y también nos unimos para celebraciones, para discusiones también cuando hay debates, cuando en Cuba existe algún evento importante que se debate, cuando es un ejemplo, cuando tuvimos el tema del Código de las Familias, también se llevaron a debates a nivel de comités de CDR y otros temas también. Existen los delegados, que los delegados también, cada uno de los integrantes del Comité de Defensa Revolucionaria le dice sus problemas, le dice las cuestiones y demás. Y es muy importante el funcionamiento de los CDR en Cuba, y en este 63 aniversario que cumple, también a través de esta vía quisiera felicitar al pueblo cubano por el aniversario 63 de los Comités de Defensa Revolucionarios, que su papel ha sido significativo durante todos estos años de revolución, ya que ha sido el propio pueblo encargado de velar por el socialismo y defender las causas justas y evitar que ocurran hechos que muchas veces han tratado del imperialismo a través de personas pagadas que traten de alterar el orden social. Y gracias a esa misma unidad de los CDRistas y del buen funcionamiento de los CDR, ha sido todo bien controlado, y ha sido una de las organizaciones que durante estos años de revolución se ha mantenido y se mantendrá defendiendo el socialismo. Y ahora este año también se celebra el 10º Congreso, que es muy importante mencionar, que ahí en ese Congreso de los CDR se debatirá también temas de importancia a nivel nacional, y donde varios delegados por regiones, por CDR y demás, participarán en representación de sus propios comités. Y por eso considero que es una de las organizaciones de gran importancia para el pueblo de Cuba y para la revolución cubana durante todos estos años de revolución. Gracias, Ele. Antes de continuar, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior, y a todas y todos los que nos siguen, comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. No nos queremos ir sin que Félix nos haga el favor de leer los mensajes que te han enviado. Han habido muchos comentarios y eso es importante porque yo los he estado leyendo y me encanta que siempre están felicitando a Cuba. Cuba es un ejemplo para todos nosotros, y en este día que se celebra la fiesta de los CDRs, unas felicitaciones nuevamente.
Adelante, Félix. Gracias, Mari Carmen. En primer lugar, quiero darle las gracias a aquellos que nos han dado like: José Rodrigo, Yair Guevara, Margaret Villamizar, Luis Aguilar, mi gente, Cartelera Internacional, Mario Mendoza, Soledad Pérez, Méndez, Noti News, Ciudad Delgado, Ottawa, Cuba Connection, Francisco Mejía, primero, Pierre Sublier, todos Pacos y todos aquellos que nos han hecho comentarios. Muchas gracias. Gracias a José Rodrigo. Saludos, compañeros. Que viva Cuba y su heroico pueblo. Méndez, importante información. Hay que reflexionar. Saludos desde San Antonio, Texas. Soledad Pérez dice eso. Saludos a Luis Lazo desde Cuscatancingo, heroico. El camarada Yair Guevara también está diciendo saludos, camaradas de Cuba, y los compañeros del Frente Intercontinental, canal oficial de la militancia del FMLN. Saludos, dice, desde San Antonio, Texas, y ya lo dijimos a la compañera Soledad Pérez. Bueno, ahí están los saludos. Saludos a Tilio JP, que también está ahí conectado. Luis Aguilar, muchas gracias. Yoyo pienso que está en Australia. Osao o sí. Casa El Salvador, CDC. Saludos a todos que están conectados. Muchas gracias por sus comentarios. Les regreso la palabra a Mari Carmen. Gracias, Félix. Gracias por los comentarios. Y como te dije, hay mucha gente que nos está viendo y cada vez que hablamos de Cuba están, creo que para todos los latinoamericanos es una alegría saber de Cuba y de los avances. Le doy la palabra al compañero Julio. Realmente hemos tenido un conversatorio, además de informativo, ha sido formativo. Aileen, hemos tenido un conversatorio lleno de información y formación. Nos gustaría escuchar sus palabras finales y su mensaje a nuestra audiencia y a aquellos que han participado, comentado y compartido este programa. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han participado en el programa. Y bueno, también gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mari Carmen, por siempre también estar defendiendo a Cuba y apoyando al pueblo de Cuba en todas las causas justas, ya sea exigiendo el fin del bloqueo estadounidense y también la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y por otras muchas causas que desde siempre, desde Canadá, muchos amigos solidarios han apoyado al pueblo de Cuba, que eso hay que reconocer. Sobre este tema de la cumbre del G77, decir que gracias a ustedes por dedicarles un programa a la cumbre y al papel de Cuba como presidente del G77 más China este año, y considero que esta cumbre fue un reto y al mismo tiempo constituyó un éxito por todo lo que se logró, y también por después de este tiempo de, como dije también anteriormente en el programa, después de varios golpes que sufrió la humanidad a nivel global, volver a retomar a una reunión, a un encuentro de este tipo, donde se vieran los intereses y que se abogara por el desarrollo sostenible y también por el mejoramiento de las economías, ha sido algo muy importante. Y sobre todo luego que nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, en representación de esos países, fuera hasta Naciones Unidas, hasta la Asamblea General, y planteara todos esos intereses que se vieron en la cumbre, también ha sido un éxito. Y ha sido algo muy bueno. Y saber que varios países se sintieron representados y que sus intereses fueron llevados hasta Naciones Unidas. Y bueno, gracias a todos por su apoyo, y espero también que esta cumbre y toda la declaración y los puntos que forman parte de la declaración sirvan como una agenda para seguir adelante, para próximos encuentros que se hagan entre los miembros de la cumbre del G77 más China. Y no quería terminar sin mencionar una frase de nuestro apóstol José Martí,
que él siempre, yo la recuerdo, que dice que es la hora del reencuentro y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. Y bueno, esto significa algo muy grande para todos los pueblos de América Latina y del mundo. Excelente, Aileen. Gracias nuevamente en nombre del Frente Intercontinental. No me resta más que pasarle la palabra a Félix. Adelante, Félix. Cerremos cámara, por favor. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.